Muchas bendiciones para mis hermanos y amigos en las redes sociales. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández. En esta tarde quiero traerle una palabra que será de mucha bendición para cada uno de vosotros. Esta palabra es administrada por el Espíritu Santo y se encuentra en Colosenses. Voy a leer el capítulo 1 del versículo 3 al 14. Y la palabra aquí habla acerca del amor y de cómo nosotros debemos orar unos por otros, lo cual creo que es de gran necesidad en estos tiempos, de que la iglesia de Dios nos mantengamos unidos orando unos por otros, porque en la unión está la fuerza. Acordémonos, hermanos, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y este es el tiempo que Dios nos ha llamado para mantenernos unidos en oración y en amor fraternal. Tenemos que vivir la palabra y verdaderamente amarnos como Dios nos ha amado. Como dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otra palabra, nuestro Dios dio a su propio Hijo por cada uno de nosotros. Es un amor incomparable, es un amor ágape, porque nadie, estoy seguro, que se atrevería a dar a un hijo por la salvación de otra persona. Y nuestro Dios no escatimó su linaje y vino y entregó al Hijo de Él por cada uno de vosotros, para que nosotros pudiéramos tener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso es un gran amor, el cual le voy a hablar acerca de ese amor y de por qué nosotros como cristianos y hermanos que somos en Cristo Jesús debemos mantenernos unidos en oración. Voy a leer la palabra que empieza en el versículo 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice: siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer versículo, ya está hablando que debemos orar por vosotros. Claramente el apóstol le estaba hablando a los colosenses que era necesario orar unos por los otros. De ese mismo modo, nosotros, hermanos, en estos tiempos tenemos que usar la palabra y orar unos por los otros, porque en la oración está la fuerza. La oración es la llave que abre la comunicación con nuestro Dios Padre Celestial y nos permite tener esa comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. O sea que es muy importante, mis hermanos, que nos mantengamos en oración sin cesar. Lo dice también en Efesios 6, que tenemos que orar sin cesar, porque ahora mismo estamos viviendo en tiempos finales y la iglesia ha sido llamada para pararse a la brecha, para que así nosotros podamos contrarrestar al enemigo de las almas que está engañando cada día más y más a la humanidad. Pero nosotros que tenemos el conocimiento de la palabra, tenemos que pararnos en la brecha firme y con amor. Nosotros vamos a destruir toda trama del enemigo, toda obra del enemigo, todas cadenas van a ser rotas, porque el enemigo ¿cómo te digo? Él se coge fuerza, en otra palabra, cuando hay división, cuando hay odio, cuando hay maldad. Pero cuando hay amor, nosotros le quitamos esa fuerza. Entonces tenemos que ser sabios, mis hermanos. Y en vez de nosotros podernos a dividirnos en las iglesias o en los hogares, vamos a unirnos con amor, vamos a tener paciencia, vamos a tener conocimiento de la palabra para que así nosotros podamos vivir en amor y en paz. Y así el enemigo no pueda tener fuerza, porque él se alimenta con la maldad, con el odio, con el egoísmo, con toda división. Cuando hay un pleito, un conflicto, eso le da fuerza al enemigo. Entonces, mis hermanos, ahora que usted sabe cómo derrotar al enemigo, vamos a hacerlo con la oración y con el amor, amándonos unos a otros. Y dice el capítulo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Miren cómo ya en ese tiempo de la iglesia primitiva ya tenían ese amor uno por los otros. De esa misma forma,
Nuestro Dios Padre anhela que cada uno de nosotros nos amemos y nos ayudemos, porque para eso estamos aquí, para amarnos y para sostenernos unos a otros. Vamos a aprender de la palabra, vamos a escudriñarla cada día más, mis queridos hermanos. Dice el 5, a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Hermano, en otra palabra, tenemos que dar fruto. Eso es otra cosa que muchos de los hermanos están quedando sentados en las bancas y no hacen, perdón, y no hacen lo que el Señor que le manda a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Denme un segundo, mis queridos hermanos. Perdone la interrupción, pero esto es en vivo. Como le estaba diciendo, tenemos que dar fruto porque eso es el llamamiento de cada uno de nosotros. Nosotros venimos, nos convertimos a Dios y Él nos entrega esa salvación en nuestra mano, y por ese agradecimiento y esa salvación nosotros también tenemos que darla, llevarle esa salvación, llevarle ese mensaje a los otros que no han tenido la oportunidad de escuchar o tal vez no han querido rendirse a los pies de Jesús. Entonces ese es el trabajo de nosotros como cristianos, como creyentes, de ir y llevar la palabra, y de esa forma vamos a empezar a dar fruto. Como lo estaba indicando aquí, dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como los habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ese era un hermano que tenía el apóstol Pablo en Colosenses. En aquello tiempo, él le ayudaba al apóstol Pablo a llevar la palabra a los colosenses, por lo cual también nosotros desde el día que lo oísteis, no cesamos de orar por vosotros. Escuchen bien, no cesamos de orar por vosotros. Miren lo importante que hay, qué bueno es orar y por qué debemos de orar unos por los otros. Porque de esa forma nos fortalecemos, de esa forma nos mantenemos unidos y el enemigo no nos puede tocar. Al contrario, nosotros los estamos derrotando con nuestras oraciones, porque estamos intercediendo por las almas que están perdidas, que no tienen el conocimiento y no saben cómo pelear con ese enemigo que es espiritual. Y de esa forma, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a luchar contra ese enemigo. Y de la única forma que nosotros podamos aprender a luchar contra el enemigo de las almas es escudriñando la palabra, porque en la palabra nos vas a indicar cómo luchar en espíritu contra el enemigo. Y es orando. Lo voy a empezar a leer de nuevo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea que cuando nosotros oramos, mis hermanos, el Señor nos da conocimiento y sabiduría y tenemos una inteligencia espiritual, lo cual es necesario para que nosotros podamos crecer y dar fruto. Y de esa forma mantenernos unidos en oración. Y dice el 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Óigame la palabra digno. Tenemos que caminar correctamente, mis hermanos. Si en verdad el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos que vivir la palabra, tenemos que ser dignos de ser llamados hijos de Dios, porque ahora, mis hermanos, estamos representando a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Somos embajadores de Jesús. Y de esa forma, como embajadores que somos, tenemos que llevar ese mensaje y dar un buen testimonio y ser digno, como dice la palabra, de ser llamado hijo de Dios o de ser llamado cristianos. Dice, fortalecido
con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracia al Padre que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz. Óigame bien, ahora somos actos de venir y a participar de la familia de Dios. Antes estábamos viviendo en la oscuridad, en el pecado. Antes estábamos completamente perdidos. No teníamos esperanza. Pero ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos esperanza. Y más adelante dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Claramente nos lo dice la palabra. Nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo, a la luz divina. Ahora somos luz, mis hermanos. Amigo que me escucha, tú quieres estar en la luz. Arrepiéntete. No pierdas el tiempo. No siga viviendo en el pecado. Que el pecado lo único que trae es muerte. La paga del pecado es muerte, lo dice claramente la palabra. Así que, hermano, vamos a hablar la palabra para que los amigos que están escuchándome también hagan la decisión y acepten a Jesucristo, que se arrepientan de su pecado y vengan a los pies de Jesús y serán salvos. Y ustedes van a vivir en la luz, van a vivir en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Es una vida nueva que usted va a tener, porque su espíritu que estaba muerto en el pecado va a renacer una vez usted acepta a Jesucristo como su Señor Salvador. Amigo que me escucha, no tarde. Los tiempos están difíciles. El Cristo viene pronto. Y aquel que no aceptó a Jesucristo no va a poder ir al reino de los cielos. Lo dice muy claramente en Juan 3. El que no nace del espíritu y agua no verá el reino de los cielos. Se lo dijo a Nicodemo. Tenemos que nacer de nuevo, mis hermanos. Tenemos que arrepentirnos. Amigo que me escucha, si usted quiere vivir por la eternidad con su Dios creador, porque fuimos creados para vivir con Él eternamente. Pero aquellos que le dan la espalda a nuestro Señor Salvador, eso van a tener la segunda muerte. Eso no van a vivir eternamente, sino que van a estar eternamente en sufrimiento. Así que, mis amigos, ponga atención a lo que le estoy diciendo como un hermano en Cristo que soy. Arrepiéntase y tome esa decisión, porque Cristo le ama y lo está esperando con los brazos abiertos. Y dice el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. La palabra misma nos lo dice, mis amigos, que por medio de esa sangre preciosa nosotros tenemos liberación de pecados. O sea que todos nuestros pecados son completamente borrados. Aquellos que están en Cristo Jesús, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Lo dice muy claramente en 1 Corintios 7:14. Bendito sea el nombre del Señor, si no me equivoco. Pero hay que buscar del Señor, mis hermanos y amigos que me escucha. Si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, usted va a pasar la eternidad bien mal. Pero aquellos que han aceptado a Cristo, aquellos que verdaderamente se rindieron a los pies de Jesús, vamos a vivir eternamente con nuestro Creador. Y no va a haber más llanto, no va a haber más dolor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Va a ser todo hermoso para nosotros, porque ya Él lo hizo en la cruz de Calvario con una sola ofrenda. Y dice, podemos leer que Pablo en Colosenses versículo 3 le estaba enseñando por medio de la palabra a que oremos unos por los otros. Y eso es lo necesario que debemos hacer ahora nosotros, mis hermanos, para que nosotros nos mantengamos firmes, para que no nos pasen como las 5 vírgenes insensatas, sino que hagamos como las 5 vírgenes que tenían aceite, para cuando venga nuestro Señor Jesucristo nos encuentre haciendo su buena obra. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, mis hermanos, yo espero que ustedes hagan lo que sea necesario
y busquen del Señor Jesús. Esta grabación de la música a veces me ha robado el momento que estoy hablando. Discúlpenme, mis hermanos, pero todo tiene su consecuencia. Así que, mis hermanos, en este video yo quiero que ustedes mediten siempre y le pidan al Espíritu Santo de Dios que verdaderamente nos unamos y nos amemos con un amor incondicional, así como Dios nos ha amado a todos nosotros, para que la iglesia se mantenga firme en estos tiempos. Estamos pasando por momentos difíciles. Casualmente acabó de pasar un terremoto en Turquía y en el borde de Siria, y han muerto bastantes personas, pero todavía eso no es ni el comienzo de los dolores, porque la palabra dice que en los postreros días, cuando empiecen los dolores, los comienzos de dolores, es cuando ya Cristo estará de regreso a buscar su iglesia. Y no queremos que ninguno de nosotros, de mis hermanos, nos quedemos aquí por falta de conocimiento y por no estar preparado leyendo la palabra y orando y ayunando unos por los otros. Dios les continúe bendiciendo, mis queridos hermanos. Yo espero que nos mantengamos unidos en oración y que cada día busquemos más de la presencia de nuestro Dios por medio del Espíritu Santo. Acuérdense que Cristo ya está a las puertas. Él puede venir en cualquier momento. Tenemos que estar velando como las 5 vírgenes, preparados, porque ya el esposo viene a buscar a su esposa, la iglesia, que somos nosotros. Mis amigos que me escuchan en las redes sociales, por favor, arrepiéntete y haz la decisión y no juegue más. Busca del Señor, y cuando tú aceptes al Señor Jesucristo, únete a una iglesia cristiana para que te enseñe la doctrina del Evangelio, y así tú empieces a dar fruto y ayudar a otros. Padre, te damos gracias por este momento, Señor, que tú nos has permitido de hablar de tu palabra. Permite que esta palabra no retorne vacía, que toque cada corazón, cada mente, y que cada uno de vosotros seamos edificados y transformados y renovados. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Muchas bendiciones.